¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Pizza Podcast, un espacio de conversación, diálogo sobre Compañía Minas Buenaventura en sus 70 años. Me acompaña en la mesa Juan Ramón Krag, de Comunicaciones. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanra? ¿Qué tal? Todo bien. Y hoy tenemos como invitado a Alejandro Hermosa. Alex, bienvenido a la Pizza Podcast. Alex es nuestro vicepresidente de Sostenibilidad en Buenaventura. Muchas gracias, Diego, Juan Ramón. Acá encantado de poder compartir, en este novísimo programa de la Pizza Podcast. Así es. Gracias por acompañarnos, Alex. Para empezar, coméntanos un poco cómo llegaste a Buenaventura, cómo ha sido tu trayectoria y además cómo llegaste también a la sostenibilidad y a todos estos temas relacionados. Sí, bueno, mira, justamente el mes pasado acabo de cumplir 20 años en Buenaventura. Me parecía, hace algunos años me seguía viendo como uno de los nuevos. Por supuesto que hoy día pertenezco al grupo de los versados, como decimos en Buenaventura. Soy de los más antiguos, sobre todo hablando de la línea de gerencia, digamos, ¿no? Pero bueno, entré hace 20 años y entré a hacerme cargo del área de personas, de recursos humanos, ¿no? Que era en esa época la subgerencia de recursos humanos. Claro. Una época hace 20 años donde los aspectos sociales de alguna manera se compartían responsabilidades con las operaciones y también con el área de recursos humanos, ¿no? Y bueno, en el transcurso de mi carrera o de mi desarrollo profesional en Buenaventura, fui asumiendo nuevos retos hasta hoy ocupar la vicepresidencia de sostenibilidad que comprende justamente 3 dimensiones importantes de lo que es la gestión de sostenibilidad de una empresa minera. El área de personas, el área social, por supuesto, íntimamente vinculada con el área de personas. Cuando pensamos en una empresa como Buenaventura, que el 60% de su fuerza laboral pertenece a las regiones donde operamos. Entre el 30 y el 40%, dependiendo de la zona, forma parte o proviene de las áreas de influencia directa, de las localidades inmediatas a nuestras operaciones. De ahí que hay un fuerte vínculo. Y la tercera es el área ambiental, la que se incorporó hacia el final, en la medida que se comprendía que si bien podría haber un excelente manejo técnico de los aspectos ambientales, uno de los aspectos más relevantes e importantes era como la mujer del César, no solamente serlo, sino parecerlo. Y esto tenía que ver con que sea una gestión ambiental enfocada en las personas, en el entorno, en las poblaciones, que haya una comprensión y una aceptación de que como empresa estábamos actuando de la manera más correcta y más amigable con el ambiente, ¿no? Claro. Eso fue un poco la evolución de mi desarrollo profesional. Pero tú de formación no tienes nada que ver con el tema social, o sea, tu formación va por otro lado. O sea, ¿cómo es que nace esa vena justamente? Bueno, yo soy ingeniero mecánico y hay una particularidad. Muchos ingenieros mecánicos, por el abordaje en los años técnicos de su carrera, tienen que, y más en un país como el Perú, te vinculas mucho con la fuerza laboral, ¿no? Te vinculas mucho con los procesos, el trabajo de campo, y eso me llevó a mí a tener una vocación especial por desarrollar ese aspecto de relacionamiento con las personas en el trabajo, ¿no? Y lo que decía hace un momento, cuando entro a Buenaventura, encuentro esta íntima ligazón entre lo social y la gestión de personas por el hecho de que gran parte de los trabajadores provenían de las zonas de influencia, ¿no? Y en esos tiempos, en la medida que no estaban las organizaciones, las empresas mineras todavía estructuradas como hoy día lo están, fuimos abordando desde el área de recursos humanos más y más responsabilidad y vínculo con las poblaciones del entorno, en la medida que también se fueron ganando complejidad la forma como nos relacionábamos. Recordemos que hace 20 años empieza también el boom minero, el gran ciclo, el superciclo de los minerales, que por supuesto, además de traer beneficios importantes al país, a los países en general, a los países mineros en general, también genera una expectativa importante a las poblaciones del entorno de las operaciones mineras, porque empiezan a haber un crecimiento que no se había visto. Esto definitivamente modifica la forma de relacionarnos y hace entonces que como
o áreas de recursos humanos tengamos que también buscar de especializarnos y entender mucho mejor el campo social, ¿no? Claro. Y es así como, de manera natural, esta área social se va desarrollando y creciendo profesionalmente, pero de una manera, no, de una manera orgánica, ¿no? A partir de las sinergias que se van generando con las distintas áreas de la compañía, ¿no? Claro. Se sabe y se dice que la minería genera progreso económico, que es una pieza, digamos, parte importantísima de la columna vertebral del desarrollo del país y de los países mineros, en el Perú, digamos, en particular, pero no se habla tanto, o digamos, falta posicionar un poco todo lo que esto trae consigo, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando de que Buenaventura hace más que minería. O sea, digamos que estamos yendo más allá de simplemente la extracción del mineral, la producción, ¿no? Y todo este concepto está íntimamente relacionado con el concepto de sostenibilidad. Entonces, nos gustaría que nos puedas contar cuál es tu visión de la sostenibilidad de manera general y en particular también para Compañía Minas Buenaventura. No, has abordado un aspecto clave y fundamental para nuestro sector. Y hay que verlo también dentro de cada contexto. Y el Perú tiene un contexto muy particular, ¿no? Seguramente distinto a muchas otras realidades, parecido a otras también. Pero en el Perú no podemos olvidarnos que gran parte de la actividad minera se desarrolla en el corazón de los Andes, a lo largo de nuestra cordillera, casi siempre por encima de los 3.500, 4.000 metros de altura, ¿no? Una actividad desde siempre considerada como un motor económico de nuestra economía, que crece, como conversamos hace un momento, mucho más en los últimos 20 años con el gran ciclo de los minerales, pero se desarrolla justamente en estas regiones del país que históricamente, durante toda nuestra vida republicana, inclusive anterior a ella seguramente, adoleció siempre de problemas o dificultades o retos, vamos a decir, geográficos en términos de accesibilidad, en términos de condiciones de su propio entorno, ¿no? No es lo mismo hablar de agricultura a 4.000 metros de altura que hablar a agricultura por debajo de los 2.800, 2.500, 1.500 metros. Es donde desde siempre las actividades económicas fueron más de subsistencia, digamos, ¿no? Y como tal, entornos que generaban condiciones poco favorables para desarrollar otras actividades económicas. Es la actividad minera la que llega con la posibilidad de desarrollarse competitivamente. Entonces, desde ahí es que parte con un reto. No es que se integra a un polo industrial, se integra a unas localidades que presentan ya históricamente déficits en términos de infraestructura, llámese conectividades, llámese servicios, con actividades económicas limitadas, en muchos casos solamente subsistencia. Entonces, el reto de la actividad minera es no solamente llegar y explotar y generar recursos económicos, sino el gran reto, y desde ya una mirada de sostenibilidad, es incorporarse a las economías locales y lograr que el desarrollo de nuestra actividad económica apalanquen el desarrollo de la zona. ¿Cómo consigues esto? Concibiendo un modelo de negocio, no bajo una concepción de enclave, sino un modelo, si quieres, para usar expresiones tan en boga hoy día, inclusivo. ¿Qué significa esto? Que se diseñe una operación minera, se desarrolle una operación minera buscando incluir a su entorno, buscando generar condiciones para que en el entorno se generen oportunidades para el acceso a empleo de calidad, para que se puedan generar oportunidades para desarrollar infraestructura, para que contribuyan a que todas estas regiones ganen en competitividad en otras actividades además de la minera, ¿no? Esto como un primer pantallazo. Creo que lo has explicado de la manera más didáctica, ¿no? Me quedo con que mencionas que para la sierra el desarrollo es un reto, ¿no? Buenaventura no es ajeno a esto, o sea, al estar en la sierra ha sido un reto desarrollar las operaciones de Buenaventura, pero Buenaventura terminó también convirtiendo este reto en una oportunidad de desarrollo para las comunidades, ¿no? Por la misma operación, en vías de acceso, todo eso. Y ahora sí, aterrizando toda esta realidad y al caso específico de Buenaventura, voy al eslogan de los 70 años de Buenaventura. Es Buenaventura, 70 años haciendo más que minería. ¿Qué significa Buenaventura haciendo más que minería durante 70 años para ti?
Y mira, y es importante porque hablemos de los 70 años de Buenaventura. Lo que pasa es que hoy día, en estos tiempos, hay un discurso seguramente más estructurado respecto a lo que es la gestión en lo que hoy día se viene a llamar ESG, que no son otra cosa que las siglas para medio ambiente, social y gobernanza. En Buenaventura preferimos hablar de una gestión de sostenibilidad que incorpora estos elementos, ¿no? Pero que como modelo, si quieres, de desarrollo, ya forma parte de la historia de Buenaventura desde hace 70 años, ¿no? En donde lo que van cambiando y se va modificando en el tiempo son los retos, la naturaleza específica de los retos. Pero hay algunos que se mantienen en la línea de la historia, como es el incorporar a la actividad a su entorno, hacerlo no solamente amistoso en términos ambientales, por supuesto en los orígenes un fuerte enfoque de cuidado ambiental, de no afectar el medio ambiente, de no restar recursos. Hoy día este concepto que se mantiene dentro de esta misma columna vertebral va más allá, va en unos tiempos en donde cuando en el Perú hablamos de cambio climático, en realidad hablamos de cambios de patrones, por ejemplo, ¿no? Cambio de patrones en las lluvias en las regiones altoandinas, Claro. Pérdida de alguna manera en la regulación del agua, ¿no? Entonces, hoy día nuestra mirada desde la dimensión ambiental va más allá del solo cuidado, sino cómo de manera conjunta con los actores de nuestra cuenca podemos favorecer también su adaptación al cambio climático a través de la generación de activos ambientales, por ejemplo, ¿no? Claro. O a través de espacios compartidos de gestión de cuenca, ¿no? Perdón que te corte, pero activos ambientales, hay palabras que en el común no se usan, ¿no? Siempre se hablan de pasivos ambientales. ¿Activos ambientales como qué, por ejemplo? Activo en contraposición con el pasivo, que tiene una connotación de impacto que hay que recuperar. Acá, este es un área en donde la actividad minera tiene un valor sumamente importante y de nuevo hago énfasis en particular en contextos como el peruano, en donde no solamente te cuidas de no generar impactos o pasivos, sino cuando hablamos de desarrollar activos hablamos de generar valor, generar elementos ambientales que den valor o que contribuyan a atender necesidades de la población. En concreto, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si nosotros sabemos que lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de los últimos decenios o los últimos años en el planeta y muy sentidamente en el Andes, por ejemplo, pérdida de glaciares. ¿Qué significa pérdida de glaciares? Pérdida de cursos naturales de agua que provenían de los glaciares. El agua como volumen se mantiene, porque las lluvias se mantienen, pero han perdido una capacidad de regulación, como desde el hombre antiguo del incanato, del preincanato, que tenía perfecto control sobre las estaciones de lluvia, podía manejar estacionalmente sus cultivos y demás. Hoy día esto no es tan predecible y por lo tanto se hace mucho más necesario contar con otros mecanismos de regular las aguas, reservorios, cualquier elemento de almacenamiento, de siembra y cosecha de agua. Esos son activos ambientales. El contribuir con la forestación en las zonas altoandinas para efectos de sembrar agua es generar activos ambientales que dan valor. Entonces, pasamos de un esquema de cuidado de pasivos o cuidado de impactos, de cuidado, a uno mucho más proactivo, propositivo y que ayuda a construir además una suerte, como en Buenaventura que nos gusta decir, de hermandad, en este caso del agua, por supuesto. Y hay un concepto también que se habla mucho, que es la responsabilidad social, que está muy relacionado a lo que estamos hablando. Pero en Buenaventura se habla de algo más, ¿no? Eso no es simplemente una responsabilidad empresarial, social, empresarial, en el que la empresa está al centro y todos alrededor. Tenemos un concepto que va un poco más allá y creo que nos puedes comentar un poco. Exactamente. No es que nosotros nos opongamos al concepto de responsabilidad social empresarial, RCE, es un concepto sumamente difundido y se habla muchísimo. Seguramente hay que verlo dentro del contexto en donde en otras actividades económicas distintas a las mineras sobre todo, se empieza a buscar mecanismos
para que las empresas se vinculen con su entorno, se vinculen con las necesidades de un país y se empieza a desarrollar este concepto de que las empresas deberían también desarrollar una dimensión de responsabilidad social, responsabilidad por lo social, por tu entorno, por las poblaciones, y ver qué cosas podrían hacer y contribuir, ¿no? Decía yo que en el terreno minero y en la historia de Buenaventura, y yo diría en muchos casos de la minería en el Perú, desde su nacimiento, en el caso de Buenaventura, desde que nace hace 70 años, por la propia naturaleza nos vimos siempre en la necesidad de involucrarnos, ¿no? Y actuar socialmente, ¿no? Entonces, en esa misma evolución y en la medida que también los países tienen que evolucionar y todos los conceptos tienen que evolucionar, nosotros llamamos la atención que se tenga cuidado, que la responsabilidad social, y máxime cuando hablamos del sector minero, y seguramente esto se aplica para otros también, no se puede hablar únicamente de una responsabilidad social entendiéndose de responsabilidad por el crecimiento social, por el desarrollo social, en manos de las empresas, porque esto no es viable ni sostenible. Acá entra de nuevo un concepto de sostenibilidad. Un modelo de desarrollo sostenible tiene que convocar a todos los actores que tenemos derechos y deberes dentro de una sociedad, que compartimos una visión conjunta, pero en la cual cada quien tiene que aportar lo que le corresponda dentro del ámbito de sus derechos y obligaciones, pero seguramente con una mirada de mucho más profunda en relación al crecimiento, al desarrollo, pero en un largo plazo. Entonces, el concepto que desde Buenaventura difundimos es el de la responsabilidad social compartida. ¿Entre quiénes? Por supuesto que entre la empresa privada, pero también con el Estado en sus distintos niveles de gobierno y, por supuesto, las comunidades y las poblaciones. En ese sentido, no es que nosotros, y podemos hablar de una comunidad o nosotros como habitantes de una ciudad, tenemos que difundir las responsabilidades que significan obligaciones también como derechos que tenemos para con nuestra ciudad, con nuestro entorno, en términos de contribuir con lo que nos corresponde también para ese desarrollo sostenible al cual aspiramos todos, ¿no? Claro. Y siguiendo esa mirada de responsabilidad social compartida, ¿no? Es que Buenaventura también ha venido impulsando una serie de iniciativas en el ámbito social, no en el ámbito ambiental. Hemos conversado un poco del ámbito ambiental en el tema del agua, pero en el ámbito social también hay algunas iniciativas interesantes que involucran a varios actores, ¿no? Involucran a Buenaventura, involucran a la comunidad y también involucran al Estado. Como por ejemplo, tenemos el PRA Buenaventura. Es un ejemplo de estas iniciativas que son importantes, que ayudan no solamente a desarrollar una actividad económica, sino que a darle sostenibilidad por medio de la articulación comercial. Exacto, exactamente. Ahora, déjame ir un paso más atrás. Como mucho hemos hablado de los retos que enfrentamos como empresa, ¿no es cierto? Cuando desarrollamos empresa o hacemos minería. Y esos retos, hay que entenderlos también así, se convierten muchas veces también en demandas o en expectativas insatisfechas a lo largo de la historia en la población y en el entorno. Entonces, un reto primero que tenemos que tener como empresa es ver cómo nos focalizamos, cómo diseñamos nuestro modelo inclusivo, nuestro modelo de negocio, este negocio que se incluye, se incorpora con la población del entorno y con la cual vamos a fijar o definir o identificar, mejor dicho, objetivos comunes. Por supuesto, un principal objetivo es sacar adelante en nuestro negocio, la empresa, sacar adelante la empresa o la operación minera, porque justamente el éxito, la eficiencia, la productividad de esta operación minera va a posibilitar que abordemos otras dimensiones del desarrollo. Claro. Entonces, esa tiene que ser una visión, una mirada, un objetivo común que tenemos que fijarnos con las poblaciones. ¿Cuál es la ruta, digamos, de la sostenibilidad? Y de ahí, detrás de esto, tenemos que fijarnos, entonces nos fijamos otras líneas de intervención o de trabajo conjunto bajo este concepto de responsabilidad corporativa. Pero es importante, en esa mirada, de ese foco, de esa búsqueda de materialidad, encontrar las sinergias. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el tema de educación. Nosotros como empresa minera tenemos una responsabilidad por generar oportunidades de empleo de calidad, ¿no es cierto?
Pero si de nuevo retrocedemos y vemos las condiciones socioeconómicas donde desarrollamos, uno de los retos que vamos a encontrar de manera inmediata es la necesidad de generar competencias, capacidades locales, para que justamente puedan acceder a esas oportunidades. No se trata únicamente de decir, bueno, yo necesito o tengo la posibilidad de brindar empleo de tales y cuales características, ok, qué lástima, no lo tenemos localmente, miremos hacia otro lado. No, hoy día, en esa mirada de responsabilidad social compartida, de una visión a futuro, nuestra responsabilidad pasa entonces en convocar a los actores que correspondan, autoridades de educación, comunidades, municipios, y ver cómo trabajamos en conjunto para generar esas capacidades locales. Por eso es que tenemos una línea de intervención importante. Partiendo desde la educación. Partiendo desde la educación, pero fíjate que nace de la importancia que le damos a la generación del empleo, pero para generar empleo en una actividad como la minera, que tiene una serie de demandas y exigencias, entonces no podemos hacer ojos ciegos a la importancia de generar capacidades locales. Por eso es que hoy día Buenaventura participa activamente, no es que nos hagamos responsables de ello, participamos en conjunto con universidades, con las UGEL, etcétera, desde la formación escolar primaria hasta llegamos los casos en donde promovemos la educación universitaria de calidad, como es la universidad que seguramente conversaremos un poquito más adelante, la UDEA en Huancavelica. Pero digamos, ahí aparece una dimensión de personas y por otro lado hablábamos de expectativas. Lo que tampoco podemos soslayar es que cuando tú, como decíamos hace un momento, una de las pocas actividades económicas, si no la única que puede llegar, digamos, una actividad económica privada con mucha posibilidad de generar condiciones y oportunidades, es la minera, pero no puede ser la única oportunidad que hay en la zona. Entonces, de ahí es que viene nuestro vínculo, es cómo enfrentar el reto de sacar adelante una actividad minera como tal, ¿no?, eficiente, productiva, pero evitar que este desarrollo desatienda lo que fueron actividades económicas más tradicionales, que decíamos que tenían un fuerte componente de subsistencia, pero que acá se encuentra la sinergia. ¿Cómo hacemos para que nuestra actividad genere condiciones que también eleven o mejoren la competitividad de esa actividad, esas otras actividades económicas más tradicionales? Y acá aparece el PRA. Claro. No es que, oye, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? No, es buscar cómo generas una complementariedad, porque la agricultura se beneficia, y ahí vamos al tema del agua, si tienes mejores mecanismos de regulación del agua que te permitan manejar mejor tu producción agrícola o agropecuaria. Si vías de acceso. Si necesitas vías de acceso para tus operaciones mineras, ¿cómo desarrollarla de forma tal que también se genere acceso a la producción local? Si nosotros necesitamos energía para nuestras actividades, ¿cómo desarrollamos la infraestructura eléctrica para la operación minera de forma tal que también beneficie a las poblaciones y puedas incorporar elementos de frío en cadenas productivas? Entonces, de eso se trata, ¿no? No de generar iniciativas aisladas, sino ver cómo incorporas tu modelo de negocio a un modelo de sostenibilidad local, regional y nacional, por supuesto, también, ¿no? Y eso decanta en lo que mencionabas al comienzo, que decías que más del 60% de los trabajadores en Buenaventura vienen de las regiones y las localidades vecinas, ¿no? Exactamente. Para llegar a eso tienes que haber tenido todo ese trabajo previo que nos estás comentando. Así es, y recordemos que en muchos casos cuando desarrollas tú una actividad minera en una determinada localidad, hay mucha gente que de esta localidad que migró por falta de oportunidades, justamente. Claro. Y acá tiene una posibilidad, una oportunidad de retornar, regresar y encontrar otras oportunidades. Claro. De nuevo, el reto es cómo mantenemos un equilibrio, y no es sencillo, entre las expectativas de nuestra actividad netamente minera y las expectativas que queremos que también crezcan en las otras actividades económicas a partir de las mejoras de la competitividad local también, ¿no? ¿Cuáles serían las líneas de acción principales en ese sentido? En el caso de Buenaventura, esta mirada, esta concepción nos ha llevado a definir 4 líneas de intervención. La primera es
sin perjuicio de la dimensión económica que hace un momento decía es preponderante. Tenemos que tener, y esa es parte de la visión que tenemos que construir con la gente, con las poblaciones, con las autoridades, tenemos que tener un modelo eficiente, productivo, rentable, una operación económica que genere valor agregado, ¿no es cierto? Que genere valor, ¿no? Pero digamos, sin perjuicio de esta dimensión que es pilar fundamental, nosotros nos hemos enfocado en 4 líneas. La primera, la ambiental, es evidente, el componente ambiental, y hablábamos hace un momento que evoluciona en el tiempo desde una mirada de cuidado al impacto o cuidado de no afectar recursos a uno mucho más propositivo y que gira bastante en torno al agua, que es de una cogestión ambiental, ¿no? Con posibilidad de creación de activos ambientales. Entonces, y en esa lógica entra también, por ejemplo, el cierre de minas. Por supuesto, también cómo recuperar aquellos espacios territoriales que fueron impactados por una actividad, cómo los recuperas, y a la vez en esa recuperación el ideal es conseguir que inclusive lo hagas ganando mayor valor que el que podía haber tenido, ¿no? Claro, correcto. Entonces tienes esta dimensión ambiental para nosotros eje central dentro de nuestra matriz de materialidad, como le decimos. Tienes la segunda, que es la de personas, que de nuevo, en la parte de minera pura, primero se refiere a tener gente que trabaje de manera segura con la vida en la línea prioritaria y con capacidades y competencias, etcétera, ¿no? Entonces, esa necesidad y esa importancia de desarrollar este capital humano para nuestra actividad nos lleva entonces a intervenir y participar, como explicaba hace un momento, pero bajo un concepto de responsabilidad compartida en este esfuerzo por desarrollar capacidades locales. Entonces tienes primer eje ambiental, segundo eje personas, que nos lleva a vincular con el entorno social donde estamos nosotros. El tercero es el desarrollo de infraestructura y servicios, también bajo la misma lógica. Cómo diseñas tus accesos, cómo diseñas tu acceso a recursos no solamente carreteros, comunicacionales, electricidad, salud, porque salud también necesitamos para atender a nuestros trabajadores. Claro. Y toda la otra gama de servicios públicos, cómo nos involucramos a esa agenda. Y en ese sentido, hay muchas cosas que las hacemos y las podemos hacer de manera directa, pero en muchos de los casos, y acá entra un concepto sumamente importante, el de las alianzas público-privadas, porque reconocemos que nosotros como empresa compartimos una responsabilidad, pero el Estado, y cuando digo el Estado me estoy refiriendo a los distintos niveles de gobierno, tiene una responsabilidad muy grande en dotar justamente de la infraestructura y los servicios que la población requiere. Lo que ocurre es que en este caso nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en un elemento facilitador, un piñón, si se quiere, para movilizar toda la maquinaria que posibilite el desarrollo de proyectos de inversión que generen la infraestructura que requiere la población y que va a mejorar las condiciones de competitividad al final. Claro. Esta es la tercera dimensión. Y finalmente la cuarta tenía que ver con lo que conversaba hace un momento, es cómo nuestra propia presencia y a partir de la potenciación de estas 3 líneas que menciono, cómo también mejora la competitividad local para las propias otras actividades económicas distintas a la minera. Claro. Entonces ese es un poco el modelo integral de Buenaventura, si se quiere. Claro. Ahí podríamos hablar del PRA, que tú consultabas hace un momento, pero me gustaría también mencionar algunos hitos importantes que están relacionados a todo esto. Uno de ellos es la UDEA, que ya lo hemos mencionado, la Universidad para el Desarrollo Andino. El otro es las misiones médicas de PAMS, en Huancavelica, ¿no? Infraestructura de carreteras. Que el trabajo no ha sido como pequeño, ¿no? O sea, así se ha hecho un trabajo importante en desarrollo de infraestructura. Como la carretera Churingoyón, Huancavelica-Lircay, ¿no? Y el PRA Buenaventura, ¿no? Entonces creo que podríamos conversar un poquito de cada uno de esos temas que creo que es importante que la gente los pueda conocer, ¿no? ¿Con cuál quieres que empecemos? Porque cada uno tiene su historia, pero creo que el hilo conductor es la lógica del modelo de sostenibilidad que tenemos. Sí, ¿no? sí. Empezando con educación. Ya, perfecto. La UDEA también tiene una historia bien interesante. Universidad para el Desarrollo Andino, ¿no? La Universidad para el Desarrollo Andino, creo que todavía la única universidad bilingüe del país. Y bilingüe. No hablo castellano-inglés, ¿no? Hablo castellano-quechua, ¿no? Y que los cursos son en quechua. Y donde lo que es el concepto del bilingüismo en la UDEA es de
hacer que la educación que se imparte en la universidad incorpore a la población quechohablante, ¿no? No como un segundo idioma, sino que posibilite la educación de ellos en su idioma materno, claro, digamos, ¿no? No es que todos los cursos en la UDEA se dicten en quechua, pero sí que se contemple la presencia del quechua como idioma materno en gran parte de la población para facilitar los procesos de aprendizaje, ¿no? Claro. Pero vámonos un poco, primero, reforzar el hecho que mencionaba hace un momento. ¿Por qué es importante la educación para nosotros? Porque si tenemos una responsabilidad como empresa minera de generar oportunidades de empleo, para generar oportunidades de empleo tenemos que vincularnos con la necesidad de generar capacidades locales, ¿no es cierto? Si trabajamos solos, vamos a tener un enfoque mucho más acotado de esta generación de capacidades, pero si generamos una alianza con participación de múltiples actores, donde compartamos la misma visión, el objetivo puede crecer y vamos a ir en la misma dirección. Entonces, en Buenaventura, la evolución de desarrollar programas que formaran en determinados oficios a trabajadores, para de ahí, reconociendo que esto encontraba limitaciones, nos llevó a la importancia de involucrarte con los programas formativos escolares, porque para poder formar aún en oficios necesitabas que los chicos pudiesen leer y comprender. Ok, ¿cómo resolvemos esto? Nos vinculamos acá ya en alianzas, en su oportunidad hay que reconocerlo. Arrancamos esto con el IPAE, más adelante con la Universidad Cayetano Heredia, de ahí se incorporó Empresarios por la Educación, por supuesto la UGEL o las autoridades locales, en fin. Y eso hoy día, para mejorar capacidades de los chicos y los maestros también, ¿no? Exactamente, ¿no? Al final el objetivo, mejorar la calidad del aprendizaje de los chicos. Claro. Si quieres, el último objetivo, chicos que pudiesen leer, entender y razonar de una mejor forma. Y se fueron alcanzando los objetivos, ¿no? Esto a través de las evaluaciones censales nacionales hemos podido nosotros validar el progreso y la evolución que hemos tenido. De ahí, en esa línea, nos fue llevando a intervenir y ver cómo atender las demandas de, ok, el escolar, pero queremos la expectativa de las poblaciones, formarnos técnicamente, formarnos profesionalmente. Entonces, seguramente, empezando con algunos mecanismos de generación de becas y demás, llegó un momento, y de nuevo, así se dan un poco las oportunidades en la vida. Mira que nosotros teníamos mucho tiempo ya en Julcani, en Huancavelica, y veníamos trabajando mucho con el PRA, precisamente con la madre Luz María Álvarez Calderón, ¿no? Pero por alguna razón no se nos había pasado y no teníamos mapeado que además de la intervención que tenía la madre Luz María Álvarez Calderón en la promoción en la promoción de las actividades productivas locales, su participación en la promoción de la educación escolar en Huancavelica, era también la gran promotora y líder de esta pequeña universidad en los Andes, en Lircay, una de las ciudades más importantes de Huancavelica. Una universidad que la funda ella y que la promueve por muchos años, le da un impulso con sus propios recursos, cuyo objetivo era brindar educación universitaria a los hijos de los comuneros de las localidades de la zona, ¿no? Y con mucho esfuerzo lleva a cabo este esfuerzo hasta que finalmente fallece, ¿no? Fallece y queda un poco solo esta iniciativa, esta universidad. Y en ese momento, me acuerdo, nos visitan a Roque y a mí desde Lircay, era el alcalde con un grupo de otras autoridades, y nos plantearon que venían trayéndonos la propuesta o el planteamiento de que iban a convertir la UDEA en universidad pública. Ajá. Que ellos veían que era muy conveniente que se convierta en una universidad municipal. Ya. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de sostenibilidad económica que va a tener? Dijo, bueno, esto lo va a financiar Buenaventura, ¿no? Así de frente, dijo. Así, de frente y sin anestesia, ¿no?
nosotros los escuchamos y el planteamiento en ese momento de Roque, claro y contundente, fue: esta es una iniciativa privada y el valor que tiene y el impacto que tiene es justamente porque se sustenta en una iniciativa privada. Nosotros queremos apoyar esta iniciativa, pero en la medida que mantenga su carácter privado para que sus objetivos y su visión se mantenga en el tiempo, ¿no? Y lo que necesitamos es convocar a más actores que quieran participar de esta iniciativa y además que esté en línea con nuestra vocación de generar capacidades locales más en una región como Huancavelica. Así que bueno, el trabajo en ese momento consistió en buscar gente que quisiera participar con nosotros. En ese momento se sumó, por ejemplo, la UDEA, se sumó la Universidad Científica del Sur y arrancó este reto y esta tarea que tiene un fin, por supuesto. Hoy día estamos totalmente embarcados en ello, somos los principales promotores. Hoy día nos acompaña también Fundades como un operador, encontramos en ellos un aliado importante, pero el objetivo es que alcance sostenibilidad también, ¿no? Claro. Pero ya tenemos varios años en este esfuerzo. Tenemos el orgullo de que fue la primera universidad del interior del país en alcanzar la certificación de SUNEDU. De hecho, estuvo entre las 5 primeras universidades nacionales en alcanzar esta certificación. Sigue siendo todavía, por supuesto, el reto alcanzar las recertificaciones y alcanzar esa sostenibilidad, y seguimos trabajando en ello. La idea es que pueda crecer en otras carreras profesionales distintas a las que ya tiene y que contribuya en la formación de profesionales, ya no solamente que provengan de Huancavelica, sino nuestro sueño es en esta etapa es que también se vuelva un referente en la Sierra Central del país, que los chicos de Ayacucho encuentran acá una oportunidad, ¿por qué no de Huancayo? Y en fin, ir ampliando su ámbito y su radio de acción, ¿no? Pero bajo esa mirada. En este caso, sí apostamos que sea un modelo que alcance una sostenibilidad económica y vaya y no tenga esa dependencia que hoy todavía tiene de Buenaventura, ¿no? Claro. La UDEA nace en Huancavelica, pero también en Huancavelica nace una experiencia que terminó en el programa Pra Buenaventura, nace como Pra USAID, ¿no? Y cuéntanos un poco, o sea, cómo es que Buenaventura empieza a participar en el Pra USAID en ese momento y después termina siendo este programa que cambió también un poco su lógica para hacerlo sostenible. Uh-huh. Y mira, esto también, de nuevo, se alinea con un objetivo o con el modelo de sostenibilidad de Buenaventura que hablábamos hace un momento, de cómo lograr que otras actividades económicas alcancen un grado de competitividad y de posibilidad de ser también fuente de ingresos y desarrollo económico en las localidades donde estamos, ¿no? Pero digamos, el PRA como tal se vuelve hoy día uno de los principales, si no la principal herramienta para Buenaventura en este objetivo. Uh-huh. Pero también tiene una historia interesante, también vinculada de alguna manera a Roque, no vinculada de alguna manera, o sea, que crece bajo el liderazgo de Roque, pero acá lo anecdótico es que nace cuando Roque presidía la CONFIEP. ¿En los 90? Estamos hablando de los 90. Y viene la cooperación americana, en esa época hablábamos de USAID, ¿no? Uh-huh. Y trae este modelo de intervención de desarrollo económico llamado el PRA, por sus siglas en inglés, que es reducción de la pobreza, reducción y alivio a la pobreza, claro. Poverty Relief and Alleviation, ¿no? Que se sustentaba un principio económico importante, que es el de desarrollo de las ciudades intermedias. ¿Qué significa esto? Que uno identifica un determinado corredor económico y la lógica te dice que no puedes volcar todo el esfuerzo en los bolsones de máxima pobreza y ahí tratar de desarrollar la actividad económica, sino enfócate en el corredor en su conjunto y mira las ciudades intermedias que tengan mayor vocación productiva y que puedan generar una dinámica económica en todo el corredor. Y que replique, digamos, en los vecinos, ¿no? Que el foco en estas ciudades intermedias más bien generen dinámicas en el sentido de que atraigan las oportunidades. Claro, claro. ¿No? Esa es un poco la lógica. Entonces ellos, como parte de este modelo, diseñaron 25 corredores en todo el Perú.
Estamos hablando de la cooperación el americana. modelo del PRA Originalmente. originalmente, tal como fue planteado la CONFIEP en la época de la presidencia Roque. Entonces le trajeron este corredor o este proyecto de desarrollo a la CONFIEP. En la cabeza Roque le interesó mucho, pero le dijo, oye, solo veo un problema. Dentro de los 25 corredores económicos me parece sorprendente que siendo Huancavelica, en esa época, la 25 o la 24 región más pobre no está, ¿no? Y estaba hablando de 25 corredores, el modelo identificó 10 corredores económicos, ¿no? Estaba confundiendo eran 10 corredores económicos que presentó el proyecto de la USAID, ¿no? Y Huancavelica no está Y considerado. Roque le dijo, oye, estos son 10 corredores económicos, pero me sorprende que no aparezca acá Huancavelica, que es una de las regiones más pobres. No, le dijeron, es que Huancavelica no tiene potenciales y creemos que derivar este esfuerzo donde buscamos desarrollar modelos exitosos, al final no nos va a dar los resultados que quisiéramos. Entonces ahí es donde Roque le dijo, oye, perfecto, CONFIEP, 10 corredores, me interesa muchísimo este modelo, vamos adelante con este modelo, pero Huancavelica no puede quedar fuera. Entiendo que no está contemplado por ustedes, pero a Buenaventura le interesa que este sea un corredor más y en el cual podamos desarrollar toda esta metodología de desarrollo económico. Y nace como un 11º corredor adicional al proyecto, pero manejado En alianza con Buenaventura. o promovido directamente por Buenaventura en una alianza Buenaventura con USAID específicamente para este corredor, pero digamos dentro de la misma lógica de intervención. Y este modelo que nos trajo y nos ha traído muchas satisfacciones en Huancavelica es que lo hemos ido replicando en su forma de intervención, pero seguramente ya adaptándolo a las propias condiciones de nuestros propios corredores, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, hoy día desarrollamos el PRA en prácticamente todas las localidades. Nos falta desarrollarlo en Cajamarca, pero estamos en la Sierra Norte de Lima, estamos en Huancavelica, estamos en Arequipa, está ya implementándolo en Apurímac, alrededor de Trapiche y, por supuesto, también alrededor de San Gabriel, ¿no? Y en algún momento... Y la lógica, perdón, acá, algo es sumamente importante, que no es solamente un programa que enfoca en desarrollar productividad en los productores locales, hacerlos más productivos, sino acá lo novedoso e importante es que tiene un fuerte foco en el lado comercial. El objetivo de este programa es articular a los productores locales con mercados reales, no mercados ficticios. Pero para que esto ocurra, para que este objetivo se cumpla, el productor local tiene que desarrollar capacidades y tiene que desarrollar niveles de productividad y eficiencia que puedan responder a esas necesidades del mercado. Pero de nuevo, no es que no se aborde al productor, se aborda al productor, pero desde una lógica comercial. Claro. ¿Qué necesito producir para que el mercado me lo reciba? Claro. Y de nuevo, no nos olvidemos que este es un reto grande en regiones altoandinas, en donde las vocaciones productivas son bastante limitadas. Acá el elemento diferenciador es nuestra presencia, es la que genera esa posibilidad de generar elementos de competitividad que antes no estaban, ¿no? Y es es la adaptación a este modelo de ciudades intermedias, si se quiere. Claro, ¿no? que fue la concepción original, ¿no? Justamente en el camino del PRA USAID se retira, ¿no? Y Buenaventura asume el liderazgo del PRA y cambia el nombre, ¿no? Porque ya no hablamos de reducción y alivio a la pobreza, sino hablamos de desarrollo productivo y articulación comercial. Claro, que es el foco que nos estás contando. Y es el PRA Buenaventura. Claro. Le decimos el PRA Buenaventura para no perder lo que fue nuestra semilla. Porque es un hombre que bueno, ya estaba y creo que es importante, ¿no? Identificar de nuevo nuestra misma lógica de intervención. Nosotros somos mineros. Y así como en el terreno educativo nos hemos buscado a los mejores aliados que participen con nosotros, que compartan este concepto de responsabilidad, en el PRA también buscamos lo propio. Claro. Y hoy día trabajamos articulados con un gran operador de presencia nacional como es Cáritas, ¿no? de probada y reconocida presencia a lo largo del país, que se vuelve un aliado fundamental para nosotros, y también otra organización más pequeña, Innova Rural, que nos ayuda con la parte más gerencial del proyecto, ¿no? Claro, Entonces, nos unimos distintas instituciones y, por supuesto, un pilar fundamental acá no es trabajar aisladamente como privados, sino
apalancarnos con los programas del Estado. De ahí que uno de los retos también acá y objetivos es buscar enganchar en estos objetivos y el desarrollo del PRA a las organizaciones que correspondan, sean regionales o sean del gobierno central o nacional. Y a las mismas comunidades, ¿no? Por supuesto, Son perdón. El actor más importante. Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Alex, en todo ese tema de la sostenibilidad y los proyectos y todos estos aportes, contribuciones que se generan alrededor de la minería, como bien dices y nos has insistido, la empresa minera no está aislada. Participan actores de todo tipo, desde las autoridades hasta las propias comunidades. ¿Cuál es el rol que debe cumplir cada uno para poder cumplir con ese objetivo común que es la sostenibilidad? Todos, digamos, cada uno debe asumir un rol y eso también está un poco relacionado a lo que nos comentabas pues, de la responsabilidad compartida, ¿no? Cada uno debe hacer, digamos, su propia parte, ¿no? Digamos, el punto de partida es que en primer lugar cada uno tiene que hacer lo mejor posible lo que te toca directamente. Nosotros como empresa minera, nuestra mayor responsabilidad es operar de manera eficiente, segura, rentable, con pleno cuidado con las personas que trabajan en nuestra actividad, ¿no es cierto? Esto es una primera responsabilidad. De la misma manera, la primera responsabilidad de las comunidades, por ejemplo, o de las poblaciones del entorno, es brindar un entorno saludable, un entorno que favorezca el desarrollo de la actividad, que genere condiciones para la misma población. Claro. ¿No? Lo que necesitamos es que como primera responsabilidad también sea las propias poblaciones y sus propias autoridades que promuevan el desarrollo de una actividad privada eficiente, productiva, que sea sostenible en el tiempo. Uh-huh. Y por supuesto las autoridades, su principal responsabilidad es estar presentes, brindando los servicios y brindando las condiciones y los soportes que se requieren. Claro. Digamos, esa es una primera base. Uh-huh. De ahí, estando los tres presentes, lo que nos toca es desarrollar una agenda conjunta en donde ya podamos sumar esfuerzos complementarios, pero siempre alineados con la responsabilidad principal de cada quien. Juan Ramón, hablabas hace un momento de la comunidad. Si queremos hablar del desarrollo de las actividades económicas tradicionales locales, el primer responsable y el primer pecho es del comunero, ¿no? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Cuál es mi compromiso? No es uno de espera a que llegue un proyecto y que desarrolle una actividad no. ¿Cómo me involucro yo? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuáles son las necesidades en cuanto a mi formación y mi capacitación? Y plantear, por supuesto, cuáles son las condiciones que requiere también para trabajar, donde interviene la autoridad. De ahí ya viene la construcción de sinergias entre la empresa y las autoridades gubernamentales también, por ejemplo, para en conjunto desarrollar las infraestructuras básicas. Pero al final la responsabilidad es que vayamos construyendo una agenda donde cada quien pueda participar, ¿no?, en línea con sus propias responsabilidades que le corresponden, ¿no? Uh-huh. Al comienzo de la entrevista hablabas de los retos, ¿no? Empezamos con los retos y algunos retos se mantienen y otros cambian en el tiempo. ¿Cuáles son los nuevos retos en cuanto a sostenibilidad para Buenaventura? Yo creo que los principales retos están en cuanto a que este desarrollo, este crecimiento, este modelo, lo que va generando son cada vez mayores expectativas. Esto, todos, sin ánimo de entrar a un terreno que no es el mío, el de la psicología, pero esto es como hablar de la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Claro, las necesidades. Pero se puede hacer una analogía. Un modelo y una intervención de esta naturaleza donde te involucras y participas y logras que el Estado también se involucre y participe, lo que vas logrando es vas construyendo los primeros pisos de esta pirámide de expectativas. Y es evidente que con el tiempo se van generando mayores expectativas. Algo que no hemos hablado, sobre todo en los últimos años, ha habido mucho involucramiento de las empresas mineras y Buenaventura no ha sido la excepción, no solamente en captar mano de obra para incorporarlas a las fuerzas laborales, sino que ha habido esfuerzos muy grandes por desarrollar proveeduría local, servicios locales, empresas contratistas. Antes, si uno piensa hace 10 años,
Sí, habían esfuerzos empresariales en las comunidades, pero ¿qué hacían? Esencialmente trabajos de remediación, siembra, forestaciones. Hoy día tenemos contratistas mineros, ¿no? Y esto no es casualidad, no aparece de la noche a la mañana, es un proceso. Empresas comunales que se han ido formando También, y que también exactamente, aportan a la misma comunidad. ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que tenemos como empresa es cómo manejamos esa expectativa, cómo construimos una relación que ya no puede manejarse bajo conceptos puramente de relaciones comunales o comunitarios, a una relación madura comercial. Eso, diría yo, uno de los grandes retos es que también desde el lado de las poblaciones, de las comunidades, se entiendan, de nuevo, que en ese esfuerzo de responsabilidades compartidas no solamente se trata de brindar una oportunidad, sino que esa oportunidad sea aprovechada de la mejor forma, con todas las exigencias de productividad, de seguridad, en fin, de buscar la rentabilidad al final de la propia operación minera, no solamente de la rentabilidad de la contrata minera, ¿no? Entonces, hoy día estamos abordando este tema y por supuesto, también hablando de los grandes retos hoy día, es ya no solamente pensar en el cierre de las brechas esenciales, llámese salud, carreteras, sino cómo logramos ya una participación mucho más activa, cómo dinamizamos la inversión pública de una manera mucho más eficiente, cómo compartimos esa presión y esa expectativa con quien realmente le corresponde asumir el liderazgo y el reto en seguir avanzando en el desarrollo de la infraestructura. Yo diría que los mayores retos pasan por ahí, y el tercer reto, es hoy día muy grande, dentro también del campo de las expectativas, es que las comunidades también hagan suyo el reto y el objetivo de sacar adelante un proyecto minero. No es lo que se pueda obtener en un proceso inicial de negociación, sino cómo construimos un modelo sostenible también en el tiempo y que pasa por asumir derechos, obligaciones, responsabilidades y conjuntas. No es solamente un foco en qué puedo obtener hoy día, sino cómo me vuelvo verdaderamente en parte del éxito de este proyecto minero. Es este concepto que se habla y se entiende a veces equivocadamente de la licencia social. Quien lo desarrolló, al final lo que decía era que ese estadio final llamada licencia social era uno en el cual las comunidades habían pasado de un proceso de aceptación social a uno de alcanzar un sentido de pertenencia, en donde la mina se sentía parte de la localidad y las localidades sentían a la operación minera parte de su vida, ¿no? Había un sentido de pertenencia de manera recíproca, ¿no? Ese es No es un documento. El gran objetivo. Así es. No es un documento en certificado, es un estado. Es una relación, ¿no? En un estado máximo, ideal seguramente, ideal desde el punto de vista de idealismo, pero al cual aspiramos llegar todos, ¿no? Donde nos sentimos parte de un mismo fin, de un mismo objetivo, ¿no? Y compartimos pues nuestras alegrías y nuestras tristezas, pero sobre todo los retos, ¿no? Claro, y los beneficios para todos. Exactamente. Bueno, Alex, excelente conversación. La verdad que el tema da para muchísimo más. Da para muchísimo más, así que esperamos tenerte nuevamente por acá supuesto, en la Pizza Podcast. Muy bien, encantado, feliz de la vida. Te agradecemos, te agradecemos. Sí, muchas gracias. Ha sido súper la conversación. Pero para cerrar tenemos un ping-pong. Ajá. Nosotros te damos una palabra, te decimos una palabra y tú lo primero que te viene a la mente, cortito. No soy el más espontáneo en estos juegos, ¿eh? Soy ingeniero. Ya No, con varios años en la gestión social. Claro, además que son conceptos que vemos día a día, ¿no? Bueno, empezamos. arrancamos. ¿Arranco yo? Sí, dale. Ya. Minería. Desarrollo. Comunidades. Aliados. Sostenibilidad. Un modelo de negocio. Agua. Hermandad. Buenaventura. Una vida dedicada al Perú. Julcani. Nuestra alma mater. Don Alberto Benavides. Nuestro guía, nuestro líder en todo
en todos los aspectos de la vida. Donde todo inició, Huancavelica. Huancavelica, nuestra cuna, nuestra inspiración. Y finalmente Perú. Un sueño. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, de nuevo. Listo. Y con ustedes será hasta una próxima edición de la Pizza Podcast. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros esta conversación. Nos vemos muy pronto. Chao.